Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa noche. Pedimos disculpas, tuvimos un atraso ahí, tenían problemas con la computadora, pero ya gracias al Señor todo está bien. El Dios siempre tiene el control. En Él confiamos y estamos contentos, con gozo, porque realmente podemos decir que hasta aquí la mano del Todopoderoso nos ha guardado y nos seguirá guardando. Él ha guardado nuestras vidas, nuestra casa, nuestros hijos, y estamos confiados, seguros que el Todopoderoso está con nosotros. Y sabemos también que el Todopoderoso está con usted. Y esta noche el Señor ha preparado una palabra para bendecirnos, primeramente a nosotros, porque sabe que es maravilloso que los primeros bendecidos somos nosotros, ¿verdad? Porque somos necesitados del Señor. Amén. Aleluya. Bendiciones, amada familia, en esta noche maravillosa y anoche. Pedimos mil disculpas, como mi esposo dijo, habíamos tenido contratiempo con la computadora, pero aquí estamos. Sabemos que cuando el Señor envía una palabra es con un propósito, porque estábamos pensando y diciendo, lo vamos a cancelar para el día de mañana, pero de repente empieza a fluir todo y es que el Señor ordena todo. Para Amén. Dios no hay nada imposible. Así es que nosotros confiamos plenamente en nuestro amado celestial. Mire qué precioso que cuando nuestra confianza está en Cristo, cuando el Señor suelta una palabra, nadie la puede detener. Amén. Aleluya. Así es que nosotros humanamente estamos pensando quizás no se va a poder. Pero el Señor dice, persiste, persiste, persiste hasta que sueltes lo que yo ya puse en tu boca. Amén. Así es que yo quiero que se dispongan esta tarde, noche maravillosa, a recibir lo que ya papá tiene preparado. O sea, lo que ya está servido. Solo agarra y come, porque ya la mesa está servida. Hasta donde tú quieres comer, hasta ahí hay. Así es que, pero en Cristo, saciémonos. En Cristo, que no nos quede ningún espacio vacío, sino que venga a estar todo completamente lleno, impregnado de la presencia del Señor. Amén. Conforme a nuestra fe, ¿verdad? Amén. Porque es para valientes, para aquel Aleluya. que se atreve a conquistar y ir en pos de lo que Dios ya te dio. Y el Señor nos ha dado mucho, tenemos muchas promesas de parte del Señor, y ese es el gozo de nosotros, saber que siempre el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios, esta noche, por este tiempo, por este tiempo, esta hora, Dios mío, en la cual tú has preparado, Dios mío, poder, Padre, de antemano, para bendecirnos, Señor. en cada uno de nosotros, Ponemos Padre en tus manos, Dios mío, y te pedimos que seas tú Jesús, glorificándote, que nos bendigas más, sé tú Señor, guiándonos todavía, a través Dios de tu mío, en Espíritu esta noche. Santo, Padre. Que tu Espíritu Santo traiga, Sé Señor, tú, papá, esa palabra, obrando con poder y sabemos, autoridad, Señor, Señor, sobre nuestras vidas, el que convence, porque Dios, tú estás con nosotros y como entramos poderoso en guerrero, la libertad Padre. de tu Espíritu Santo. Y Descansamos ahora, en papá, ti, Dios mío, y sabemos que tú respaldas, Señor, tu cedemos palabra. todo a ti Dios mío, háblanos, para que y tú que nos cada guíes familia, que cada alma, que cada conforme a tu amigo, que voluntad cada y el hermano propósito sea que tú bendecido, tienes Señor, en esta noche, con tu a pueblo. través de tu palabra. Suple aquella Confiamos en ti, necesidad, Dios Padre. mío, y Suple. creemos, Señor, que hoy Habla a los corazones, hoy Padre. algo, Señor, Que esos corazones hoy sean algo harás, abiertos, Señor Padre. bendito, Y que esas en aquel mentes, corazón Señor, necesitado. sean sujetas, Algo harás, Padre, Señor, en aquella a tu persona obediencia, papá. que se ha propuesto a escuchar tu Sé que palabra. algo has empezado Algo, a hacer, Señor, has desatado, en mi el Dios, nombre de Jesús. la bendición del Padre, del Ponemos en Hijo tus manos. y del Espíritu Santo en Bendecimos tu esta pueblo, noche. Padre. Bendito Jesús, Tu amén. pueblo, tus hijos, Gloria a Padre, Dios, ahora Señor, en el nombre de aleluya. Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Dios Amén. es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. El Señor, como decía mi esposa, prepara una mesa, adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Sabe qué? Pero el angustiador no puede hacer nada. El Señor prepara esa mesa, esa para nosotros, para que nos saciemos, para que nos llenemos, para que estemos llenos de lo que Él nos da cada día. Cada día el Señor prepara una bendición fresca para nosotros, y tenemos que ir y comer de ese alimento, llenarnos de esa palabra que es vida. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente a la palabra que el Señor trae para esta noche.
Y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, gloria a Dios. Y vamos a Amén. estar leyendo unos versículos ahí. Dios quiere hablarnos en esta noche. Gloria a Jesús. Dice el Jueces, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, dice el versículo 15: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El 16 dice: Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué palabras de bendición, qué palabras que vinieron a cambiar la mente, el pensamiento del Gedeón. Y el Señor hablaba a mi corazón, porque muchas veces podemos tener esos pensamientos de derrota, pensamientos de no poder, de no puedo, pensamientos de que no hay solución. Pero la palabra del Señor viene a transformar nuestra mente, a cambiar, a hacer un cambio y hacer una transición, hacer un cambio, ponernos en otra postura, hacer un cambio para que nosotros empecemos a ver como Dios quiere que veamos, no como el hombre, porque el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, así dice su palabra. Mas el hombre natural no puede discernir las cosas, porque se han de discernir espiritualmente. Hay algo que el Señor quiere hacernos entender, pero a través de su palabra, porque el Señor declara: mis palabras son espíritu y son vida. Es algo espiritual, porque Dios es espíritu. Y nosotros de igual manera estamos formados por un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero de la manera que el Señor nos habla es a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Y viene el Señor a cambiarle una postura a aquel hombre que estaba en pensamientos de derrota, en pensamientos de temor. ¿Sabe en qué postura estaba? En una postura de un cobarde. En un cobarde, así lo tenía, porque el miedo muchas veces lo puede acobardar a uno. El miedo o el estar en esa postura de acobardado, el miedo puede dominarlo. Y esa era la postura de Gedeón. Estaba en una situación porque los madianitas habían venido en contra y le robaban todo el esfuerzo que ellos hacían durante todo el año. Venían y le robaban la cosecha. Entonces, cuando el Señor manda a aquel ángel, lo leímos aquí en el versículo 11, le dice, cuando Gedeón estaba escondiendo aquel grano para que no se lo robara, dice, estaba en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, en el versículo 12, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo algo que Gedeón no estaba acostumbrado a escuchar. Le dijo algo diferente. Le dijo una palabra que vino a traer en él algo diferente. Sacó algo diferente porque le llamó varón esforzado y valiente. Pero, ¿cómo se sentía Gedeón? Gedeón se sentía débil, cobarde, miedoso. ¿Qué más le podríamos decir, amada mía?
derrotado, pero Dios le viene a hablar en un lenguaje diferente. El temor era lo que lo detenía completamente. El temor lo había detenido Ujú. y lo había vuelto un hombre con pensamientos de derrota, Sí. de no puedo, de no soy nadie, soy poco. Ujú. Porque más adelante lo declara, si mi familia es de las más Pobre. pequeñas, pero el Señor insiste, porque el Señor quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje, que hablemos como Él habla, Santo declarando las cosas que no se ven, que no se ven como si se como vieran. si ya la estamos viendo. Esa es la Aleluya. fe. Amén. Santo. Le doy el tiempo a mi esposa, aleluya. Yo estaba meditando ahorita en la palabra, en lo que mi esposo empieza a predicar, empiezo a recibir. ¿Sabe? Porque esto es pan fresco. Amén. Es pan realmente que el Señor ahorita lo está dando de comer. Aquí vemos a un Gedeón con muchos temores, con muchas limitaciones y con mucho menosprecio hacia él mismo. Yo me quedaba pensando y ¿sabe? Cómo él se limita, cómo él se hace como si no valiera mucho. ¿Y sabe quién lo va a visitar? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová va a visitar a este varón que dice: yo no tengo fuerza, yo no sirvo para nada, mi familia es pequeña, es pobre, se pone tantas limitaciones, tantas excusas, pero solo lo que necesita es la palabra del Señor. Amén, El aleluya. hombre muchas veces quiere ver los recursos ahora y le dice: Señor, si yo no veo esos recursos, yo no me muevo. Hay mucha gente que está rodeada de recursos y aún teniendo los recursos no se mueve porque es desobediente. Aquí mire que algo precioso. Estamos en Jueces 6:11 y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josías, ese es el Abieserita, y su hijo Gedeón. Mire, qué precioso. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Tenía algo precioso en sus manos. Tenía el trigo. Tenía el pan. Pero el trigo, mire, lo estaba sacudiendo para que cayera a tierra. Y el Señor viene y le manda el ángel para despertarlo, para que caiga a tierra, para que se ubique. Pero le dice: es necesario que proceses el trigo para que te lo comas. Pero él escondía. Miren el versículo 2. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, le dice varón esforzado y valiente, pero él se acobardaba y dijo: no puedo, no puedo, no puedo. Él se estaba cerrando una puerta que estaba abierta. Se puso un límite cuando tenemos un Dios sin límites. Hasta donde tú quieres llegar, hasta ahí te va a dar el Señor. Tú quieres poco, poco vas a recibir. Tú quieres mucho, mucho vas a recibir. El 13 dice: y Gedeón le respondió: oh, Señor mío, mire, mire qué plática de este varón. Oh, Señor mío, le dice, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que vuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y Jehová dice: nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Estaba ciego. Cuando tú te preocupas, muchas veces no vas a ver con los ojos espirituales, sino con los ojos naturales. Estaba ciego. El ángel viene y lo levanta y le dice, lo visita en el lagar cuando está sacudiendo el trigo y le dice: varón esforzado y valiente. Y viene él de cobarde y dice: ¿de dónde
dice, lo sacaron de Egipto. Mire cómo dice Gedeón respondió, Señor mío, Jehová está con vosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Muchas veces te van a venir situaciones en tu vida para sacar lo mejor de ti. Porque si no viene algo, te vas a quedar perezoso. Te vas a quedar quizás limitado y tú tienes mucho que dar. Tenemos mucho que dar en el Señor. Y le dice, si nos sacó de Egipto, estaba viviendo en Egipto. Ya lo habían sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, de él. No había salido de Gedeón, no había salido de la familia de Gedeón, porque se ponía límites, se ponía tantas cosas, yo no puedo, estaba en desobediencia. Entonces él salió del lugar de Egipto, pero no lo sacó de él. Egipto estaba con él, estaba en él. Se movió de lugar, pero Egipto siempre lo iba cargando. Y ahora Jehová nos ha desamparado, se queja, se pone a quejar y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mira el 14, a mí me sorprende mucho. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás. Era un hombre forzado y valiente, mire. Y le dice, ve con lo que tú tienes. Tú no necesitas otra cosa sino con lo que tú tienes. Lo que tú tienes es suficiente para que tú puedas salvar esta situación. Con lo que tú tienes, tú no necesitas algo porque ya lo tienes. Le dice Jehová, dice, con tu fuerza salvarás. Le dice, tú eres un valiente, tú eres un esforzado, tú, ¿sabes qué? Tú eres el que yo escogí para que salves esta nación. Pero él no escuchaba, él los oídos los tenía tapados, su vista la tenía agotada, no podía ver espiritualmente, miraba terrenalmente, pero no espiritualmente. Sus ojos naturales no lo dejaban ver lo espiritual, sus oídos naturales no podían escuchar la voz de Dios completamente, porque le decía, al inicio le dice varón esforzado y valiente, y viene él y pone excusa tras excusa tras excusa, y le dice, si nos sacaron de este lugar, y se pone a excusarse. Viene en el 14 y le dice, con esta fuerza salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Le está diciendo, mira, lo único que necesitas es mi palabra. Amén, lo único que tú necesitas es escuchar que yo estoy contigo. Es lo único que necesitas. Los recursos yo te los daré, pero sé obediente. Solo necesitas la palabra para que yo te ponga lo que tú necesitas. Pero empieza y muévete. Le dice, muévete. Pero él estaba limitado, él se limita a él mismo y no quiere dejar que el Señor obre en su vida. Yo le cedo el tiempo a mi esposo. Amén, gloria a Jesús, es maravilloso cómo el Señor nos habla, porque el Señor quiere transicionarnos. Esa palabra a mí se me quedó en la mañana, estaba meditando, una transición, pasar de un estado a otro, de un estado de derrota a un estado victorioso, de conquista. Amén. Victorioso, Santo. De ser un miedoso a ser un conquistador, valiente. ¿Saben qué tremendo? Porque muchas veces cuando el miedo puede paralizarte, el miedo puede detenerte, una situación difícil en tu vida puede hacer que te acobardes. Y una vez que te acobardas, el miedo puede dominarte, te puede dominar y puede traer pensamientos que no son. Puedes estar, ¿sabes qué? Dando a luz pensamientos equivocados. Pero la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Santo una Dios, mente aleluya. ungida, una mente que declara palabra de bendición, pensamientos de bien. Aleluya, gloria a Dios. Yo me trae a memoria lo que mi esposa estaba explicando, predicando, la postura de Gedeón, y había razón porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Entonces Dios había usado a los madianitas para que ellos vinieran en contra de ellos. Y me trae a memoria el Señor en este momento
aquellos varones que fueron a espiar la tierra que mandó Moisés, aquellos 12, fueron a espiar la tierra. Los 12 espías fueron a investigar aquella tierra que el Señor les había prometido, tierra que fluye leche y miel. Y le dice, vayan y tráiganme evidencia de que hay allá. Y ellos vinieron en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 31, ellos trajeron la evidencia, aquel racimo de uva que lo tenían que cargar entre dos. Pero hubieron 10 varones, 10 hombres que dijeron estas palabras. Se las voy a leer en el capítulo 13 de Números, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Miren la manera como habían visto a aquel pueblo fuerte, más fuerte que ellos. Pero ellos ya habían visto las maravillas del Todopoderoso cruzando el Mar Rojo. ¿Acaso ese pueblo era más fuerte que el Todopoderoso? Ellos habían visto aquella gran maravilla, aquel poder de Dios abriendo el Mar Rojo y haciéndolos cruzar en seco. Y ellos tuvieron estas declaraciones, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dice el 32, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres, que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los pensamientos y las actitudes que ellos tenían eran pensamientos de derrota, porque se dejaron ir por lo que vieron. Mas Jehová ya les había prometido que ellos iban a heredar esa tierra, porque Dios los llevaba a esa tierra, pero tenían que hacer algo, conquistarla. Y el Señor estaba preparándolos para que ellos fueran hombres conquistadores, no hombres miedosos, cobardes, que regresaran atrás. Porque en un momento ellos dijeron que iban a regresar atrás mejor. Solo 2 tuvieron la mente o el pensamiento de Cristo de decir, sí es cierto, hay gigantes, sí es cierto, viven todo ahí, todos esos pueblos, pero si Jehová está con nosotros, ellos serán como pan comido. Santo. Así el Señor los va a entregar en nuestras manos. Solamente Josué y Caleb creyeron y tuvieron una mente de victoria, una mente de conquista. Y eso es lo que el Señor habla a nuestras vidas hoy, que tenemos que trascender de una mente de derrota a una mente de conquista para poder ser victoriosos. Aleluya. Voy a regresar aquí a Jueces, capítulo 6, para ir avanzando. ¿En cuál te quedaste, amada mía? Explícale, en el 15. Estuve hablando así de varios, el 14, el 15. Dice entonces, respondió, dice el 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Miren qué tremendo, cómo se menospreciaba. Y aún muchas veces, sabe que el menosprecio puede hacer que te limites y que no tengas, que no trasciendas a ser victorioso, a ser una persona, una mente con una mente de conquista, un conquistador, una persona que se atreva a creerle al Señor y avance a entrar, a conquistar aquellas cosas que el Señor ya te entregó en tu mano, porque el Señor ya las entregó, porque dice el Señor que para el que le cree, todo le es posible, todo es a través de la fe. Gloria a Jesús, porque Él viene y la palabra genera fe. Nosotros nos ensanchamos en fe, creemos a la palabra, y cuando el Espíritu nos está hablando, nosotros estamos creyendo. Entonces nuestra mente está produciendo pensamientos de victoria, pensamientos de conquista. Estamos avanzando y nos hace no quedarnos paralizados, sino que el Espíritu te hace avanzar, te hace que tú avances hacia la conquista. Gloria a Dios. Él se estaba menospreciando, tenía un bajo autoestima.
Una limitación. Una limitación. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Decimos, Señor, esta situación está bien Ni lo difícil. hemos intentado. Si Santo. tal vez no lo intentamos, ni siquiera peleamos un poquito, nos Santo. dejamos vencer antes de empezar a pelear, porque Glorioso decimos, Jesús. está muy difícil, esta situación está muy difícil, pero el Señor dice que para el que le cree, todo le es posible. Y cuando dice todo, es todo. No hay Aleluya. nada que no se pueda cuando nosotros le creemos al Señor. Gloria a Jesús, porque el Señor viene y trae palabra para que aumentemos nuestra fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se ensanche y todo lo que nos diga el Señor lo podamos creer y que sea así como el Señor lo hizo, porque es para el que cree. Le doy el tiempo a mi esposa, aleluya. Está preciosa esta prédica, realmente el Señor nos da algo nuevo. Y es que escudriñar la palabra es algo bello, es algo hermoso, algo que te nutre, es algo que te da vida. Eso viene a ser la palabra verdadera en nosotros los seres humanos. Amén, gloria a Jesús. Y es precioso cuando nosotros los alimentamos de lo espiritual. Porque si nosotros estamos alimentados de lo espiritual, no nos van a quedar ganas de pecar. Porque usted no puede, no tiene espacio para lo malo, porque está lleno de lo bueno, aleluya, de lo santo, gloria de lo puro. Y es precioso porque, y es que no es para menos el miedo que tenía Gedeón. El título dice, Dios llama a Gedeón, y es que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios quería rescatar a Israel a través de Gedeón. Amén, sí. Mire cómo es ese Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios de oportunidades. Amén. Es un Dios que cuando tú regresas a la casa del Padre, si te has alejado, si te has enfriado, si te has detenido, yo no sé qué te ha pasado, pero regresa a la casa del Padre, mira. Regresa a un lugar donde te van a dar la mano, regresa donde te van a decir bienvenido y no te van a criticar, porque Dios no critica, Dios bendice, Dios levanta, Dios restaura, Dios da vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén, Él se entregó por nosotros y no se reservó nada. Amén. Entonces lo dio todo. Y así tenemos que hacer nosotros los humanos, darlo todo. Cuando alguien viene, quizás se alejó, quizás se apartó, no lo critiques ni le preguntes qué pasó. Solo dale gracias al Señor porque ya llegó. Amén. Tú no sabes la dificultad, tú no sabes la situación, las luchas que ha tenido. Ahora dale un abrazo y decirle, bienvenido, aquí está tu vestido, aquí está tu anillo, aquí está tu calzado, aquí está. Aquí está tu calzado para que ya no te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcas en el camino que nunca debiste salir, que Cristo Jesús. Cristo es el camino. Mira, regresaste al camino. Qué bendición que ahora estás en el camino. Y yo me meditaba en la palabra y el Señor me llevaba a 13 Jueces 13:3. Y mire que a una mujer se le aparece el ángel. A una mujer se le aparece el ángel. Eres estéril, la mamá de Sansón, eres estéril, pero mire por qué, qué situación se movía en ese lugar. Le voy a leer desde el 1, mire, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Volvieron a hacer lo malo. ¿Sabe algo? Es que apartarse de los caminos del Señor, cuando el humano se aparta del camino de Dios, no se da cuenta en qué momento ya empezó a hacer lo malo, en qué momento entró el pecado a su vida, no se da cuenta. Y mire cómo dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, dice, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijo. Sabe, el pecado te va a volver estéril, el pecado te va a volver una persona que no produces. El pecado muchas veces te va a limitar, te va a hacer pensar que tú no vales nada. Pero una vez que salgas de ese lugar, Dios te va a mostrar
lo poderoso que ella puso en ti. Esa mujer valiente, ese hombre valiente, ese hombre esforzado, y te dice, mira, a ti te voy a usar para que salves a aquella nación. Y tú dices, yo que he estado donde no debería de estar, pero ya regresaste. Y tú eres el escogido, tú eres el bendecido, a ti papá te escogió. Y mire cómo dice, y apareció, dice, y a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás, dice, y darás a luz un hijo. Y ahora pues dice, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. El Señor nos dice qué es lo que no debemos de hacer. Pero mire, qué precioso. El Señor le da vida a lo que no tiene vida. Amén, Le forma todo. Una mujer estéril, una mujer que no daba vida, una mujer que no producía. El Señor la hace producir. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Que de lo que no vemos muchas veces hay cosas poderosas. Hay cosas que Dios ya tiene para aquel humano. Yo te digo algo, si tú te has detenido, si tú te enfriaste, dile, Señor, haz que yo pueda arder, haz que yo pueda arder y ayúdame a ser obediente, porque yo sé que tú has puesto grandes cosas en mi vida. Pero estaba Gedeón aquí limitado. El hombre está muy acostumbrado. Cuando digo hombre, estoy hablando a la mujer también, varón y hembra. Muchas veces necesita ver primero los recursos para obedecer. Primero quiere ver con qué cuenta. O qué es lo que está a su alcance para poder obedecer la palabra que Dios ya le dio. Y el Señor le dice, con esa fuerza tú salvarás, porque eres un valiente. Pero él se volvía a ver, yo no sé si era gordo, flaco, no sé. Yo creo que era flaco. Y pensaba que él no era fuerte. Pero se le aparece el glorioso, se le aparece aquel que multiplica cuando no hay, que le da fuerzas a aquel que no tiene ninguna, y que a lo estéril lo hace producir. Le cedo el tiempo a mi esposo, estamos terminando. Gloria a Jesús. A veces hay muchas limitaciones en nosotros y no vemos lo que Dios ya depositó en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, empezamos a vivir una vida con una gran bendición, con algo que Él trajo a nosotros dentro. Él empezó a crear, Él empezó a despertar todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba inhabilitado. Él vino y lo habilitó nuevamente. Ese potencial, ese poder, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace hacer cosas que humanamente no pudiéramos hacerlas. Porque es el poder que obra en nosotros, de adentro hacia afuera. Y Gedeón no había visto lo que él tenía. Tuvo que venir la palabra de Dios a su vida, platicarle, convencerlo y decirle, Gedeón, tú eres esforzado y valiente, tú no eres cobarde. Y le dice, pero Gedeón insiste, mire, y a veces nosotros insistimos y queremos siempre quedarnos ahí, pero el Señor es tan bueno y un Dios de oportunidades que te saca, te levanta, te hace avanzar y te dice, no, irás porque yo iré contigo. Así le dijo a Gedeón en el 16, Jehová le dijo, ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así de fácil va a ser, así de fácil va a ser vencer. Vas a sentir como que es un solo hombre, aquella gran multitud.
Santo Dios. Mire, yo no sé qué problema estás viendo tú y tú lo has visto como un gigante tan grande y dices tú, no, esto está bien difícil porque siempre el diablo, que el Señor lo reprenda, Poder en te, Jesús. te viene y te pone una situación que parece imposible. Pero el Señor dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Para el Señor todo lo es posible. Cuando nos aferramos y creemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Gloria a Jesús. Entonces Aleluya. el Señor empieza a despertar en Gedeón Gloria a Dios. aquello que estaba dormido, aquel hombre de conquista, aquel hombre que no se acobarda, sino que dice, Señor, si tú estás conmigo, entonces sí iré. Y empieza y le da una misión, ir a derribar los altares de Santo. Baal y de Acera. Esta es la misión Gedeón. Aleluya. Y no se acobardó Gedeón, sino que fue. Porque ya el Señor le había dado la palabra. Santo Y lo Dios. había hecho cambiar Capacitar. de mente, de pensamientos. Aleluya. Y lo hace avanzar. Y así como el Señor le dijo que iba a vencer a los madianitas, así el Señor le entregó a ese pueblo de los madianitas. Y lo venció y fue así de fácil. Aleluya. Y no con multitudes, sino con 300. Santo 300 Dios. hombres. No fue con ejército, sino con 300. No busquemos los recursos que muchas veces, que mi esposa decía, queremos ver los recursos que tenemos, queremos ver de qué he hecho mano aquí. No, echa mano De la palabra. de la palabra de Dios que ya te dio, de lo que tienes, de lo que está en ti. Aleluya. Porque a Gedeón le dijo, con lo que tú tienes, Gedeón, que lo que tú tienes es suficiente. Por eso el profeta le dice a aquella mujer, declárame qué tienes en tu casa, qué tienes tú. No qué tienen las vecinas, no qué tiene el hermano, qué tiene el pastor. Tú? No, ¿qué tienes tú? Santo. ¿Qué he depositado en ti? Le dice, Señor, una cosa, solo tengo una vasija con aceite. Es lo único que necesitas, el Espíritu Santo. Aleluya. El poder Gloria a Dios. que lo hace y lo cambia todo. Es todo lo que necesitas. Declara la palabra y corre con la palabra que tú declaras. Santo. Para que el Señor se glorifique, porque el Señor anda buscando gente que le crea. Que le crea como un niño. Sí, Señor, si tú dices Jesús. Así es, Señor, Amén, como dice tu aleluya. palabra, así Como lo dices creo. tú, papá. No importa que tal vez aquellos me dicen, este está loco, sí estamos locos. Porque ¿sabe qué? En Cristo nosotros tenemos que ser así, atrevidos para el reino de Dios. Santo, aleluya. Para arrebatar las promesas del Señor en nosotros. Gloria a Jesús, estamos terminando, aleluya. Le cedo el tiempo a mi esposa. Amén, es precioso. El Señor me traía una palabra, Isaías 59:1. Mire qué preciosa la palabra. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Aleluya. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Preciosa la palabra. Es precioso, pero hay una noticia. Dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Amén. Ni se ha grabado su oído para oír. Aleluya, gloria a Dios. La mano de Jehová no se ha cortado. Está ahí. Está ahí para levantarte, está ahí para restaurarte, está ahí para que tus rodillas empiecen a fortalecerse, para que tus manos empieces a ver de lo que tú tienes. Lo que tú tienes, eso es suficiente para poder avanzar en el caminar con Cristo Jesús. El Señor le dice a Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Y le dice, es que no me van a creer. Es que con esto yo no voy a poder. ¿Qué tú tienes? Y le dice, una vara. Es lo único que necesita. La vara que cargas es lo único que necesita. Ese es tu recurso. Ahí está tu palabra. Ya tienes la palabra. Ahora lo que tienes en tu mano es una vara. Es lo que necesitas. Ahí tenés todo. Yo no sé qué más necesitaba. Solamente creer. Solo creer y ser obediente a lo que papá los manda a hacer.
Si papá te dio la palabra, es lo único que necesitas. Lo único que necesitas es la palabra y moverte en esa palabra que ya Dios te dio. Amén. Y vamos a orar para que todo miedo en el nombre de Jesús huya. Porque una Amén. cosa Aleluya, es el gloria a miedo y Dios. otra cosa es el temor. Santo. El temor te hace cambiar y arrepentirte, el temor de Jehová. Pero el miedo te paraliza, Te limita, el miedo te limita. te paraliza. En el nombre de Jesús, que Oh, todo Señor. miedo, Todo temor, todo temor, todo todo miedo, temor, en ahora, el nombre de Jesús, todo temor Padre, sale de cada fuera. hijo, de cada hija, Sale ahora fuera, sale Dios fuera mío. en el nombre de Que Jesús. hoy viene, Señor, tu Es atado, palabra, es Dios cortado, mío, a es arruinado, es convencer, Dios destruido en el bendito. nombre de Jesús. Padre Santo, Toda limitación que se en ha el puesto nombre de Jesús, ahora Señor, es arrancada, por el poder de tu destruida, palabra. Si ha venido miedo a tu arruinado vida, en el oh nombre Dios de mío, Jesús. si has estado en tribulación, te sientes desanimado, Y ahora te sientes, corremos en tu oh palabra, Dios mío, papá. Padre, Corremos oramos, en tu promesa. oramos, Tu Señor, pueblo corre tu promesa. para que todo Corre, aquello, corre, Padre, corre. sea Ahora en disipado, el sea nombre de destruido en Jesús. el nombre de Jesús, Ahora, Señor. Derriba, arruina, Señor, todo aquello, Padre, oh Padre, que todo quiere venir, menosprecio, Señor, a detener, toda Señor, limitación, el avance de tus hijos, ahora en el Padre. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, Toda sé tú limitación obrando en el ahora, nombre de Señor, Jesús, Señor. en cada hijo, en Se cada va, hija, Dios cada mío. hermano, cada matrimonio, cada familia. Oh, Ahora en el Santo. nombre de Jesús, cada familia se fortalece en la Por el poder fuerza de tu del palabra, poder de Dios Cristo. mío. Oh, Santo eres tú, Oh, Dios todo mío. pensamiento de En derrota el es nombre de quitado Jesús, ahora. Señor, sale de esa mente. Ahora en el nombre de Jesús. Oh, Y Señor, empieza en la el nombre fuerza de de Jesús, Cristo Señor. y la valentía de Cristo en el nombre de Oh, Jesús. Santo, sí, Señor, bendito. Oh Padre, aquí hay hijos y hijas conquistadoras del Oh, reino sí, de Señor, Dios. Padre. Mujeres y hombres que se paran a Oh, creer la Santo. palabra del Señor. Sí, Señor, bendito, lo creemos. Y que ya Señor. no están pensando en esos recursos humanos, sino en la Santo. palabra. Oh, Corren en la Padre. palabra, corren en la palabra. Oh, sí, Señor. El Señor le dice a Habacuc, corre. La visión que ya te dio, corre la palabra, escríbela en la tabla, le dice. Oh, sí, Señor. en el nombre de Publícala Jesús. a la notoria, Oh, Santo. porque vendrá, no tardará. Vendrá, le dice, Oh, sí, vendrá, Señor. no tardará. Viene esa respuesta. La de palabra Dios. se activa ahora en el nombre de Viene Jesús. esa respuesta. Oh de papá, Dios, oramos Señor. por En mentes. el nombre de Ahora Jesús. por mentes de Cristo. Oh, sí, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, mentes de Cristo. Oh, Santo. Todas aquellas mentes con limitaciones Pensamientos. han sido quitadas ahora en el nombre de Jesús. Y ahora esas mentes empiezan a sujetarse y a correr en la palabra que ya les fue dicho. Ahora se fortalecen en el nombre de Jesús. Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo, mi Dios. Padre, Gracias, en el papá. nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá. Aclaramos la mente de Cristo. Oh, Padre. Sobre cada persona. Yo sé que hay sobre mucho cada pueblo hermano, cargado. Sobre cada alma. Yo sé que hay mucho pueblo que tenía limitaciones, pero que ahora tú ya Oh, cambiaste. sí, Señor, en el nombre Oh, de Padre, ya Jesús. cambiaste por la fuerza En el nombre tuya, de por la Jesús. valentía tuya, En el papá. nombre de Jesús. Esforzados y valientes. Oh, Santo. sí, Gracias, Señor. papá, porque tu pueblo es victorioso. Amén. Porque tú eres el victorioso. Oh, Santo. Y tú eres el que pelea por cada uno Oh, de sí, nosotros, papá. Señor. Y tú nos das la victoria. Amén. Gracias, Aleluya. papá, porque la honra y la gloria es para ti, mi Aleluya. Dios. Gloria a ti, Gracias Jesús. por este tiempo. Bendecimos tu Oh, sí, pueblo. Señor. Gloria a Bendecimos a cada hijo, a cada Santo, hija que se santo. conectó y que Aleluya. recibió tu palabra. Si usted creyó la palabra, usted va a comer de la palabra. Si usted se mueve en la palabra, usted va a hacer maravillas en el nombre de Jesús. Porque el que lo hace es Cristo, no es usted. Usted solo es un portador de la palabra del Señor. Pero el que lo hace todo es Cristo. Si es que bendecimos su vida, Amén. bendecimos este tiempo. Los esperamos el día domingo. Amén. Gloria a Dios. Así es que conéctese con el Todopoderoso y créale al Señor. Creámosle que va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Amén. Así es que Yo quiero regalarte un versículo que el Señor me trajo y quiero que te quedes con esta palabra. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Escucha bien lo que el Señor te dice. No temas,
porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Echa fuera todo temor. Y ahora deja que la confianza de Dios, que el poder de Dios venga a tu vida. Dice, porque yo estoy contigo. No desmayes. Si has sentido desmayar, el Señor te dice, levántate, actívate, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Y dice esto, siempre te ayudaré. Escucha bien, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, escucha bien, siempre es siempre. Aleluya. Aunque no veas, el Señor dice, siempre estaré y siempre te sustentaré. Pero te dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Sigue creyendo que ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos tu vida. El día domingo a las 11 de la mañana acompáñanos. Que el Señor ha preparado una porción para ti. Gloria a Dios. Oramos por tu vida, que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu familia, y que el Señor siga haciendo milagros en cada familia. Amén. Aleluya. Amén. Bendiciones y feliz noche.